Bienvenidos a Chip Espiritual, un espacio de Paulinas para compartir experiencias, esperanza y la forma en que Dios ilumina nuestra vida. Este es un lugar para escuchar, aprender y saborear juntos el sentido profundo de cada historia. Comenzamos. Queridos amigos, nuevamente en Chip Espiritual. Un programa que nos toca el corazón, que nos anima, que nos da energía, que nos da esperanza. Hoy tenemos un tema muy importante que es espiritualidad y cultura. A veces nos podemos preguntar, ¿pero qué es eso? Pero tiene un gran significado. Bueno, antes de iniciar, nuestros amigos van a saludar a todos los que nos siguen a través de las diferentes formas y plataformas de Paulinas. Hermana Luz Marina, muchas gracias por su invitación. A todos les deseamos un excelente y bendecido día, una excelente y bendecida tarde y contentos de estar aquí acompañándola nuevamente. Gracias. Para todos los que nos acompañan, bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos. Espero que podamos compartir nuestras ideas, nuestras formas de ver el mundo a través de estas dos palabras, espiritualidad y cultura. Gracias, hermana. Ay, gracias, queridos amigos, por estar aquí. Y como siempre, una pequeña historia que nos puede ayudar. Y quería compartirles como una experiencia de Jesús de Nazaret. Okay. Jesús nace dentro de una cultura judía, una cultura a veces marcada por el machismo, por ciertas actitudes de la misma forma de orar, de alabar. Escogían muchísimo los salmos y algunas oraciones del Antiguo Testamento. Pero en esta cultura, Jesús tuvo un especial cuidado por la mujer y los niños. Uh-huh. Y a mí me fascina eso. Donde hay exclusión social, digámoslo así, y cultural. Porque empezando, la mujer no podía estar en los momentos de oración que se celebraban. Ellas estaban siempre en la parte de afuera. La mujer, cuando también tenía sus flujos de sangre, su periodo menstrual, no podía tener contacto con las personas. La mujer no podía ir al lado del hombre, siempre iba detrás. Y sin embargo, Jesús rompe todos esos protocolos. Es bien interesante hablar de él porque es resignificar nuestras culturas hoy. Y hablar de Jesús de Nazaret es hablar de un hombre libre que se acerca a la mujer, reconoce su valor y la trata de tú a tú, digámoslo, como persona, como mujer, de igualdad. Reconoce sus sufrimientos, la sana y la vuelve a llevar al seno de la familia, de la sociedad. Entonces, dentro de este clima que quise hablar de Jesús de Nazaret, que rompe los paradigmas, quisiera preguntarle, Juan Carlos, ¿qué es eso de cultura? Cuando a uno le hablan de cultura, hermana, le están haciendo referencia a todo ese universo de representaciones simbólicas que genera un grupo humano. En otras palabras, todo ese conjunto de elementos que nosotros vamos construyendo continuamente para hacernos identificar. Pongamos un ejemplo. Hay culturas que se identifican por las formas en las que hablan, en las que comunican las cosas, por las formas en las que tienen la capacidad de mostrarse al mundo, su vestido. Entonces la cultura lo que hace es recoger todos esos símbolos para generar un modo de ver un grupo humano. Qué interesante. Entonces Jesús tenía toda la razón a romper estos paradigmas. Claro, porque lo que ocurre con Jesús de Nazaret es que él coge muchos de esos universos simbólicos, esos elementos que tanto representa la tradición judía, y les da una propia lectura. Entonces, lo que hace es que él ni siquiera cuestiona, sino que le da un valor distinto. ¿A partir de qué? De su propia experiencia de vida.
Ujú. Le da sentido. Yo creo que cuando la vida tiene sentido y está marcada con una experiencia fuerte de Dios, es liberadora. ¿Tú qué opinas de la espiritualidad? ¿Sirve para algo en nuestro tiempo? Claro que sí, no solo en nuestro tiempo, yo creo que en el pasado, en el tiempo actual y en el futuro. O sea, la espiritualidad es algo tan profundo, es como esa conexión que nosotros tenemos con Dios. Es esa forma de comunicarnos, es esa forma de tener conciencia de lo que somos, de lo que estamos llamados a hacer, de eso que venimos aquí a hacer en este mundo. Todos venimos con un propósito y es la espiritualidad la que nos hace llegar a ese propósito. Que una vida sin propósito no tendría sentido. Entonces, en la espiritualidad es ese contacto que podemos tener con Dios. Y la espiritualidad dentro de la cultura, ¿qué elementos aporta? Es que cuando uno se enfrenta a lo que es la espiritualidad, uno se enfrenta a un elemento que me parece que es muy fuerte y es el sentido de la trascendencia. Entonces creo que ahí hay un punto clave y la cultura es en ella, más bien, se refleja ese carácter de trascendencia, porque a través de esos productos culturales yo logro reflejar, mostrar ese sentido que le he dado a mi propia experiencia como individuo, como persona, pero también es ese sentido que le ha dado un grupo humano a ciertos momentos, circunstancias, individuos que han estado inscritos en ella. Ujú. Y Juan Carlos, si tú me haces pensar que hay gente que toma elementos culturales, por ejemplo, las fiestas religiosas. Aquí en Colombia hay una muy especial en Popayán, en la Semana Santa. ¿Cómo logran mezclar toda esa parte de la cultura, de la música, del folclore, con las imágenes y con el sentido espiritual? Es que recordemos que en la cultura nosotros dibujamos eso. En la cultura nosotros plasmamos esas formas de ver particular el mundo. Hay un elemento que a mí me parece súper valioso y que ojalá lo pudiéramos tomar en algún momento para la reflexión, por ejemplo, en este espacio, y es el arte religioso. Porque el arte religioso es tan rico, porque muchas de sus manifestaciones nos llevan y nos invitan a trascender, pero sin olvidar lo que nosotros somos. Ujú. Entonces uno va, por ejemplo, a revisar el arte de la colonia en nuestro continente y muchas representaciones responden a las tradiciones en las cuales se hicieron ese tipo de universo simbólico. Ujú. Pero ¿qué invita? Nos lleva a pensar en cosas mucho más profundas de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? La cultura se va a convertir en un vehículo que nos va a invitar a trascender. Por eso, cultura y espiritualidad no riñen. Oiga, la cultura tiene que, más que tiene, me invita a trascender mi propia razón de ser para lograr que entenderme y entender el mundo. Ujú. Juan Carlos ha dicho algo también muy importante que va dentro de este tema, como es la belleza, el arte, la poesía, La música. que es propio de una cultura. ¿Tú qué nos podrías decir de todos estos elementos? Bueno, yo pienso que la espiritualidad y la cultura van de la mano, porque la espiritualidad hace que la cultura se vuelva más solidaria. Es donde allí podemos encontrar puntos de reencuentro, de reconciliación. Podemos ser más humanos. Pero eso va de la mano de la espiritualidad y de la cultura. Entonces, allí podemos ser más compasivos, allí es donde podemos ayudar a sanar heridas. Esas heridas que a veces son profundas, sobre todo en nuestro país que ha sido víctima de tanta violencia. Entonces, allí es donde se juntan, se unen para que podamos reparar, no digamos olvidar porque es muy difícil, pero sí como sanar esas heridas.
y poder llegar a entendernos mejor con el otro y hacer un mundo más pacífico. O sea que también tiene repercusión social, digámoslo así. Va involucrado toda esta parte social del mundo de las relaciones. En esto, el Papa Francisco, ¿qué pudo aportarnos desde espiritualidad y cultura? Él tenía una visión tan amplia que creo que nos ha dejado cosas bien interesantes. Sí, él ha dejado unos referentes supremamente importantes, no solo a partir del reconocimiento de la diferencia en las tradiciones, que eso me pareció una discusión supremamente fuerte, en el sentido de que convivimos en la diferencia, pero convivir en la diferencia, en ese carácter del otro, que es un término que él usa muchísimo, nos lleva a pensar en que, venga, hagámosle un reconocimiento a su lugar, pero ese reconocimiento es de iguales. Es una cosa que me parece súper valiosa. Y es que yo me resignifico, es porque estoy en contacto con otro, entiendo el valor del otro y justifico el papel del otro dentro de mi propio entorno. Entonces me parece que esa es una discusión supremamente interesante que, por ejemplo, ha desarrollado la psicología, incluso la antropología, y es, venga, ¿cómo nos vemos nosotros en función no solo de mi punto de vista, sino del punto de vista del otro? Y ahí está la discusión supremamente fuerte porque la cultura se va a convertir en ese espacio de diálogo. ¿Por qué se convierte en ese espacio de diálogo? Porque es allí donde yo pongo mi representación en juego. Y las representaciones de otros también están en juego ahí. Ajá. Y que ha sido a veces tan violentado porque, por ejemplo, con los migrantes. El sufrimiento de tener que dejar sus tierras, sus lugares, el desarraigo, digamos, a veces cultural, que a veces no respetamos. Llega el otro y tiene que adaptarse a las formas de vida donde llegó. Y a veces el sufrimiento y el dolor, porque él lleva una tradición y unos elementos culturales ricos que a veces no logran emerger por la rivalidad, por el odio o la misma discriminación. La discriminación. ¿Ves? La discriminación es muy grande. Yo siempre he pensado que debemos tener puntos de encuentro, no de desencuentro, porque en todas partes se encuentran esos puntos de desacuerdo, política, económica, social, religioso, ¿sí? Entonces, ¿por qué peleamos los de una religión con otra? El Papa Francisco nos dio un gran ejemplo cuando se unió, propuso, encontrémonos, todos tenemos un punto en común. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos y debemos trabajar, encontrar los puntos que nos unen y fortalecerlos y respetar los puntos en que divergimos. Ujú. No, muy bien, porque a veces en nuestra misma ciudad somos diversidad de culturas, porque no es lo mismo las personas que viven en la costa, su forma de pensar, de sentir, su alegría, etcétera, a veces los que hemos nacido aquí en Bogotá, o los que vienen de otras ciudades, o los que vienen de otros países. Entonces, no sé, cuando hablamos de diálogos culturales, ¿qué visión estamos ampliando? Es que aquí hay que entrar en un punto de discusión que me parece supremamente delicado cuando uno se enfrenta a los problemas de cultura y tiene que ver con el dualismo que a veces nosotros vivimos entre romper con nosotros mismos y vivir con nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Romper con nosotros mismos es la eterna dinámica que han vivido los migrantes. Ellos tienen que cambiar muchos de sus arraigos, muchas de sus raíces, única y exclusivamente porque tienen que vincularse a un grupo distinto al de ellos mismos. Y que a veces esos grupos son tan cerrados. Claro. Te lo digo por experiencia propia. Nosotros llegamos del Valle, aquí a Bogotá, hace muchos años, y realmente uno sentía el rechazo por la forma que uno hablaba, Total. la comida, o sea, era un rechazo impresionante. Claro. Para mí fue un choque cultural impresionante.
Ya hoy en día eso ha cambiado porque hoy en día ya encontramos mucha gente o sea, de diferentes sitios, entonces ya la gente de acá se ha vuelto más abierta porque ha tenido como ese contacto con Claro, diferentes culturas dentro del mismo país. claro. Y el segundo punto es, como el segundo, la segunda posición que yo planteo es lo que ocurre con uno mismo. Y es que uno está en esa lucha de qué? De su consolidación personal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a darse esa lucha entre lo mío, pero que me tengo que confrontar con otro, ahí es donde vienen los grandes conflictos. Y ahí es donde las personas empiezan, donde uno empieza a decir, venga, ¿qué sucede acá? Y por eso, a mí me parece que una de las mejores prácticas que ayuda a superar un poco esa diferenciación tan fuerte entre lo propio y lo otro es el término de diálogo. Ujú. Porque es empezar a mirar cómo primero nos reconocemos como iguales. Es decir, no es porque seamos lo mismo, porque guardamos identidades distintas, Diferentes. pero lo que sí ocurre es el hecho de que estamos compartiendo un mismo lugar. Y eso sí nos hace iguales. Y creo que hay una segunda característica que entra en juego ahí es, venga, si estamos en el mismo espacio, aunque sea establezcamos unos mínimos que nos permitan hablar, que nos permitan comunicar, que nos permitan expresar. Y es solo en ese tipo de entorno donde nosotros podemos establecer puntos de acuerdo y puntos de cercanía. Ujú. Y bien interesante porque a veces hubo episodios en la historia que han marcado a las personas. Hmm. Por ejemplo, Juan Carlos, usted que es tan especializado en Edith Stein, ¿qué nos puede decir que ella vivió la barbarie y murió en los campos de concentración? Es que con Edith Stein hay una experiencia supremamente dura. Y es que el universo simbólico de ella inicialmente estuvo anclado a la tradición judía, Ujú. pero ella solo empieza a hacer una transformación de sí en el momento en que conoce la obra de Santa Teresa, en especial esos escritos autobiográficos que son tan valiosos. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Ella hace una nueva resignificación, pero la resignificación de ella a nivel cultural no está en negar lo que fue, sino en darle un nuevo valor a lo que fue. Y ahí es donde está ese giro existencial de ella tan fuerte a nivel de su proyecto de vida. Y eso nos lleva a pensar que las culturas no riñen entre sí, sino que lo que nosotros vamos haciendo que es progresando en el desarrollo de la cultura, pero ese progreso no significa que nuestras condiciones van a ser mejores, sino que le damos mayor sentido. Es que creo que ese es el punto de discusión fuerte y es resignifiquemos por qué, porque el sentido es distinto, pero ahora el sentido tiene un valor mucho más profundo. Ajá. Es que eso es lo interesante de cuando se habla también de cultura y espiritualidad, es el sentido. A nosotros no nos pueden quitar el sentido, ni el valor, ni las raíces de una cultura donde yo procedo, ¿sí? Ujú. Y eso lo fortalece también una espiritualidad fuerte donde yo me siento que pertenezco a un pueblo, ¿sí? Y en esto yo creo que San Pablo rompió muchas fronteras. Creo que su respeto cultural por la diversidad fue tan grande que llega a decir para poder entender a los otros, me hice griego, me hice judío, me hice hebreo, me hice todo para todos. ¿Qué podrías aportar en esta parte? Bueno, San Pablo, como usted lo acaba de decir, fue una persona que vivió en muchas culturas, una persona muy culta, muy preparada y que compartió con muchas culturas diferentes, con muchas religiones, si se puede llamar así, diferentes, y él llegó a buscar fue como esos puntos de encuentro, como esos puntos en que todos pudieran engranar como una sola máquina y llegar a ver al Dios verdadero, a ese Dios que él quería transmitir. Y él fue un gran ejemplo, el comunicador más grande, que utilizó los medios, todos los medios, para llegar a esparcir la religión católica y para que ésta fuera universal. Gracias a él se hizo universal. Ujú. Bien, bien, muchas gracias.
Debemos ya ir finalizando, pero yo creo que para todos nos queda como esa grande inquietud desde nuestras casas, los lugares donde estamos, poder seguir reflexionando qué es espiritualidad y cultura, porque a todos nos toca, a todos sobre la tierra, aunque a veces no creamos o seamos ateos, pero algo nos tiene que tropezar cuando hablamos también estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de Chip Espiritual, un programa que toca el corazón. Los esperamos en el próximo capítulo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermana.